El volcán de La Palma ha vuelto a emitir una importante cantidad de cenizas y bombas volcánicas. Ha habido un pequeño repunte de la actividad del volcán de Cumbre Vieja. El tremor ha tenido una intensificación de 1 hora, donde se ha emitido gran cantidad de ceniza, lava que ha tenido un desborde y eyección de piroclastos en la ladera este. El volcán, que hoy cumple 85 días desde que entró en erupción, ha registrado una repentina y sobrecogedora reactivación desde hace unos minutos, con fuertes explosiones que se oyen a gran distancia y una enorme columna de cenizas elevándose a grandes altitudes. La erupción ya es la más larga de la isla de La Palma y afecta a más de 3.000 edificaciones. En las últimas 24 horas se han localizado un total de 24 terremotos en la isla de La Palma. Ninguno de ellos ha sido sentido por la población. La magnitud máxima registrada ha sido de 3,3, correspondiente al terremoto de las 5:21 horas, a 36 kilómetros de profundidad. La sismicidad continúa bajo la zona central de Cumbre Vieja, en las mismas zonas de días anteriores, y la mayoría de los terremotos se localizan a profundidades entre 10 y 16 kilómetros. El resto, que son 3, se han localizado a profundidades entre 35 y 42 kilómetros. Desde el foco efusivo situado en el oeste del cono principal, la lava sigue discurriendo por un tubo volcánico que tiene varios cameos, del que parten 2 coladas que se desplazan hacia el oeste sobre coladas anteriores. La más activa, que confluyó sobre la colada que surgió al oeste de Montaña Cogote, actualmente inactiva, sigue sobre esta última, precipitándose, según 2 ramales, sobre la isla baja en la zona de las Ollas. De esta colada más activa surgen algunos lóbulos que se desplazan hacia el sur, invadiendo zonas no afectadas previamente en la zona de las Norias. Se encuentran muy poco activos los otros centros de emisión del cono principal, con pulsos de actividad estromboliana y emisión oriental y muy intensos de gases. Las grietas y fracturas en la parte superior del cono secundario, que son concéntricas y radiales respecto del cono, han ido modificando su morfología, generándose el movimiento súbito de algunos bloques limitados por estas grietas y produciéndose desprendimientos hacia el interior y cráteres adyacentes. La altura del penacho volcánico, medida esta mañana, ha sido de 1.400 metros y su disposición hacia el oeste-suroeste. Continúa el viento del noreste a componente este, desde niveles bajos hasta 5.000 metros, y se prevé que el penacho volcánico continúe orientado en dirección sur-suroeste desde el foco eruptivo. Por lo tanto, escenario favorable para la operatividad aeronáutica. Esta situación es probable que continúe hasta el próximo martes, cuando se espera un giro del viento a componente oeste. Durante el lunes, presencia de calima que puede incrementar los valores de PM10 debido a la contribución del polvo desértico. Continuará la situación de estabilidad atmosférica durante los próximos días hasta el final del martes-miércoles, cuando el descuelgue de un embolsamiento de aire frío en altura producirá un aumento significativo de la inestabilidad en el entorno del archipiélago. Para el final del martes, las precipitaciones podrán ser localmente moderadas, principalmente en el norte y en el este de La Palma. Existe una alta incertidumbre en cuanto a la localización del núcleo frío para el miércoles, y en estos momentos los modelos numéricos de predicción señalan que la zona más activa afectaría al noreste de Tenerife. La sismicidad a profundidades intermedias sigue baja en las últimas 24 horas y en las mismas zonas. A profundidad superior a 20 kilómetros siguen con unos números bajos en cuanto a terremotos localizados. La magnitud máxima en las últimas 24 horas corresponde a un evento de magnitud 3,2 MBLG registrado a las 5:21 de hoy a una profundidad de 36 kilómetros. El nivel del tremor se encuentra en valores bajos con poca variabilidad. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo alcanzarse intensidades superiores a las de los últimos días. Respecto a deformaciones, sin tendencia en las estaciones cercanas al centro eruptivo y estabilidad en el resto de la red. Hablando ahora de la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico y medido con sensores ópticos remotos tipo mini-DOAS en posición móvil marítima, ayer se alcanzó una tasa de emisión alta, o sea, entre 1.000 y 29.999 toneladas día. Sigue en decrecimiento la serie temporal de SO2 desde el 23 del 9, cuando se alcanzó el máximo extremadamente alto, superior a 50.000 toneladas día. En el caso de las emanaciones no visibles de gases volcánicos,
respecto a las medidas realizadas en el conjunto del edificio de Cumbre Vieja, continúan reflejando una emisión superior al valor promedio de los niveles de fondo y durante ayer se midieron 6,9 por el nivel de fondo. Esta emisión difusa se estima después de evaluar e integrar centenares de medidas de flujo difuso de CO2 que se realizan en puntos de observación distribuidos por todo el edificio volcánico de Cumbre Vieja. En algunas zonas concretas de Cumbre Vieja, estas emanaciones difusas pueden representar un peligro para las personas siempre y cuando se registren valores altos de flujo difuso de CO2 en zonas no muy bien ventiladas y o alturas por debajo de 1 metro del suelo, como consecuencia de la posible acumulación de CO2 y descenso del oxígeno en el aire. Concretamente, en la zona de la Bombilla se han registrado recientemente valores relativamente altos de flujo difuso de CO2 y se ha observado la presencia de pájaros muertos. En la estación de los Llanos de Aridane se continúa registrando una ligera fracción magmática hidrotermal de CO2 en la atmósfera del suelo, que es prácticamente nula en Fuencaliente. Y hablando finalmente de la calidad del aire, durante el día de ayer y respecto al dióxido de azufre, osciló entre niveles buenos y muy desfavorables en Tazacorte durante la madrugada del 10 al 11. En esta estación se produjeron 4 superaciones del valor límite horario entre las 3 y las 6 de la mañana, 3 de ellas por encima del umbral de alerta. Posteriormente los valores fueron en descenso y se mantuvieron en niveles entre buenos y regulares. Durante el día de ayer también fueron en ascenso los valores en Punta Gorda, alcanzando niveles desfavorables con 3 superaciones de valor límite en las 15 y las 17. En los Llanos de Aridane los niveles oscilaron entre regulares y buenos hasta primeras horas de la noche, momento en el que los valores comenzaron a ascender llegando a niveles desfavorables a las 21. Por todo lo anterior, en Tazacorte, los Llanos de Aridane y Punta Gorda se superó en el día de ayer el valor límite diario y en el resto de estaciones y respecto a este contaminante se mantuvieron entre buenos y razonablemente buenos. Durante la noche de ayer a hoy se vuelve a registrar un aumento en las estaciones de los Llanos de Aridane, Punta Gorda y Tazacorte, alcanzando niveles muy desfavorables en los Llanos de Aridane, con 4 superaciones del valor límite horario, una de ellas por encima del umbral de alerta a las 3 de la madrugada, y 2 superaciones del límite horario en Tazacorte y una en Punta Gorda. A primeras horas de la mañana los valores han descendido hasta niveles razonablemente buenos y regulares en estas estaciones. Sin embargo, en estos momentos se encuentran en aumento. En el resto de estaciones se mantienen los niveles buenos. Con respecto a partículas menores de PM10, en el día de ayer se mantuvieron las concentraciones registradas en todas las estaciones asociadas a la entrada de masa del aire. Se mantuvieron las concentraciones registradas en todas las estaciones asociadas a la entrada de masa de aire sahariano entre valores. Falta aquí una valoración. Estos valores fueron en descenso durante la tarde de ayer y la mañana de hoy. Como consecuencia de esto, la media móvil de 24 horas ha ido desplazándose desde niveles regulares en las balsas y la grama hasta niveles razonablemente buenos y en el resto de las estaciones se mantienen en niveles razonablemente buenos y buenos. Como consecuencia de esto, como medida de precaución en la zona de Punta Gorda para grupos de riesgo y población sensible, se recomienda consideren reducir la actividad enérgica o prolongada en el exterior y para la población en general puede realizar sus actividades al aire libre de manera normal, prestando atención a la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones y se invita a consultar la web de calidad del aire del Gobierno de Canarias. Y finalmente, ha habido una actualización del informe emitido en su momento por el Comité Científico diciendo que en el momento del cierre de este informe se registran pulsos de fuerte intensificación en la señal del tremor volcánico que se acompaña de emisión de cenizas, sonido continuo y eyección de bombas volcánicas en la vertiente este del cono, así como un pequeño desbordamiento hacia el norte de la colada persistente que transcurre sobre coladas anteriores. Este informe se ha cerrado a la 1:15. En estos momentos sí les puedo decir que el sonido al menos ha cesado y la emisión de cenizas también. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Vamos a seguir entonces con el informe del Comité de Dirección.
hablando un poquito de la situación general. Esto último que ha dicho María José es importante. Hemos tenido prácticamente unas 36 horas, voy a decir, de una emergencia bastante tranquila, entre comillas, lo de tranquila. Hemos tenido una emisión de lava no excesiva durante esas 36 horas y, sin embargo, justo cuando estábamos trabajando lo que era el comité de dirección, se ha producido un pulso muy claro, con unas características freatomagmáticas importantes en el cono y con una salida importante también de lava, tal y como ha indicado María José Blanco, que ahora mismo está monitoreando la unidad militar de emergencia para saber más datos sobre esta colada y, en principio, discurre por encima de coladas ya preexistentes, pero bueno, es importante saber si ha cesado, digamos, en su impulso energético o continúa. Esto hasta ahora no lo tenemos dicho por la unidad militar de emergencias. Sin embargo, ya María José, desde el punto de observación de Tajuya, indica que no hay tremor, o que el tremor es bajo, y además que ha cesado la emisión de gases, según se puede ver desde la atalaya de Tajuya. Bien, dicho esto, vuelvo a incidir en la necesidad de extremar las precauciones en materia de COVID-19. Es muy importante que desde la isla de La Palma adoptemos esas medidas y sigamos dando ejemplo de bien hacer en esta materia. Antes de que se produjera esa variación, esa modificación de las circunstancias que regían el volcán, lo que teníamos es muy claro es que se repetía la dinámica de los últimos días, como pongo en la diapositiva, sobre todo referido a la presencia de gases. Yo sé que esto es un asunto que preocupa mucho a la ciudadanía y que, bueno, tenemos que explicar. Así como en la zona norte de la emergencia tenemos determinados pulsos, sobre todo en materia de dióxido de azufre, determinados crecimientos, sobre todo en puntos como pueden ser los Llanos, o como puede ser Tazacorte, o como es Punta Gorda habitualmente, esos pulsos son de duración ligera o de duración pequeña, y habitualmente las estaciones están dando calidades del aire para toda esa zona norte, calidades del aire que van de regulares a buenas, pasando por fases intermedias. Es decir, no tenemos realmente un problema grave sobre la población en estas zonas. Sin embargo, en la zona sur, en la zona evacuada sur, estamos teniendo muchísimos problemas de dióxido de azufre, también de monóxido de carbono y también de emanación difusa de dióxido de carbono. Esto lo que al final implica es que muchas veces tenemos que suspender la posibilidad de que las personas puedan acceder, sobre todo a estos barrios que estamos nombrando, fundamentalmente Las Manchas, también Las Norias, también La Bombilla. Son lugares donde no es posible acceder en la mayor parte de los días. Y no es posible acceder porque los niveles que estamos alcanzando de dióxido de azufre y de monóxido de carbono y de dióxido de carbono en determinados momentos son muy altos. Entonces, esto tiene que quedar claro, que es sobre lo que se basa la imposibilidad de acceder a las viviendas para realizar labores que, si no, estaríamos todos realizando, tanto los vecinos como la propia emergencia. Dicho esto, y monitorizado todo por la Unidad Militar de Emergencia y con el seguimiento del Comité Científico,
pasamos ya a lo que es al número de personas que están albergadas. Hoy son un total de 547 personas. Hay un error en los sumandos y en los restandos que están en la diapositiva, pero la cifra real sí son 547 albergados, y están bien los números en cada uno de los lugares, es decir, 396 personas en el Hotel Princes de Fuencaliente, 69 en el Hotel Valle de Aridane de los Llanos de Aridane y 82 personas en el H10 de Breña Baja. También tenemos 43 personas dependientes, es decir, los mismos que en las últimas semanas, en distintos centros sociosanitarios de la isla de La Palma. Bien, este es el estado de las coladas. Inicialmente, antes de que ocurriera lo que ha ocurrido a la 1 de la tarde, con lo cual tendríamos que pintar, digamos, una nueva colada más centrada, aunque probablemente discurriendo en la zona más alta, hacia el oeste de la emergencia. Sin embargo, antes de esa nueva emanación que hemos tenido del centro principal, lo que podemos observar es por dónde iba la mayor parte de la energía, y siempre estamos hablando del frente de colada número 9 asociado a la colada número 11, por encima de esa colada número 11, por donde ha venido también marchando la energía. Pero sobre todo, lo que tenemos que hablar es el ligero ensanche que ya la colada número 9 tenía hacia el sur, puesto que esa energía se iba ampliando tanto en el sur como en el oeste del frente de colada número 9. Esta zona es la que estaba recibiendo, por lo menos hasta la 1 de la tarde, la mayor parte de esa energía procedente del cono, y lo hacía a través de tubos lábicos fundamentalmente, y luego saliendo, tomando aire, tomando cuerpo sobre el aire en determinadas zonas de jameos que dispone la propia colada. Seguimos hablando de unas 1.188 hectáreas afectadas, y en cuanto a los deltas lábicos no hemos puesto variación de las mismas. Seguimos hasta el momento con los datos de los 48,5 hectáreas. La anchura máxima entre coladas está, como estaba estos últimos días, en 3.350 metros, siempre hablando entre máximo entre los dos puntos más alejados de los deltas lábicos. Perdón. En cuanto a los daños a infraestructura, estamos hablando de 1.642 edificaciones destruidas. Son datos provenientes del catastro, de los cuales de uso residencial, que es la mayor parte, son 1.314 edificaciones, y le sigue el uso agrícola. Después, en forma descendente en cuanto a las cantidades, tenemos los otros usos, industrial, etcétera. No tenemos nuevos datos de Copernicus, seguimos hablando de 3.046 edificaciones / construcciones destruidas. Creo que ya no tenemos más, efectivamente. Estamos a su disposición por si quieren preguntar algo, tanto María José Blanco como yo. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, María José. Hasta luego.